Y estábamos en las funciones de la criminología. Nos habíamos quedado concretamente en... sí, aquí. Nos tocaban las clases de prevención del delito en función de las instancias encargadas. Así que vamos a tener varias clases. Varias clases. Bien, la primera de ellas es la actuación policial, evidentemente, ¿no? La policía va a actuar para poder prevenir la comisión de delitos. Su función de forma tradicional o de manera tradicional ha sido la reactiva, es decir, la de reacción frente al delito, ¿no? Evitar la impunidad en cualquier caso, ¿no? De las personas que han cometido un delito. Es decir, que tradicionalmente ha intervenido la policía después de que se ha cometido un delito. No obstante, a día de hoy esa forma de entender la actuación policial inicial ha sufrido variaciones. Entonces tenemos varias instancias en las que se puede apreciar la actuación de los policías. La primera de ellas es la llamada vigilancia comunitaria, ¿no? O también se le suele decir policía de proximidad. Esa es otra de las formas. La policía de proximidad es una policía que se ubica o que se sitúa muy cerca a los barrios, ¿no? Es decir, una forma de entender a la policía o la actuación de la policía por medio de la cual se establezcan relaciones con los residentes. Por eso se le llama policía de proximidad. La policía está próxima a las personas residentes, a los habitantes de una localidad concreta. El que estén próximas a los residentes, a los vecinos, a las vecinas, le va a permitir a la policía conocer de primera mano los problemas de seguridad de esa localidad. Son los vecinos, las vecinas, las que van a informar directamente a la policía pues cuáles son los problemas que aquejan a ese municipio, a ese barrio, porque la policía no siempre está presente, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando está presente, pues las personas que cometen delitos se alejan. Entonces, para la policía en sí, conocer de primera mano la actividad criminal pues sería difícil si no es porque consigue la colaboración de las personas. Es decir, los vecinos, las vecinas se implican junto con la policía en los mecanismos de prevención o de reacción frente al delito. La segunda forma es la de los mecanismos o las herramientas de control en puntos conflictivos, ¿no? A esta la vamos a llamar policía de orden. Policía de orden es aquella que se sitúa en los puntos conflictivos. Esto supone que se han identificado algunos puntos geográficos en la localidad donde operen estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde se concentre la delincuencia, ¿no? A esta actividad, o es mejor dicho, esta actividad se desarrolla sobre la base de una teoría que se llama teoría de los cristales rotos. Y se llama así porque el que existan, se decía antes, ¿no?, cristales rotos en una calle implica que ha habido un robo en esa calle, ¿no? De un coche, por poner un ejemplo, o de un escaparate. Esos son los puntos conflictivos, ¿no? Esos son puntos calientes, vamos a decir, en relación con la comisión de delitos. En cuyo caso, pues parece ser adecuado ubicar a la policía de orden en esos lugares para disuadir a los delincuentes de que continúen cometiendo delitos en esos puntos conflictivos. La policía de orden va a generar, indican los criminólogos, algunos efectos. El primero de ellos es que la delincuencia no desaparece, los delincuentes no desaparecen porque la policía esté cerca de ellos. Probablemente los delincuentes sigan haciendo de las suyas, pero en otros lugares, ¿no? Es decir, que el fenómeno delictivo no se reduce, sino que se reubica. Enviamos a los delincuentes a otro lugar.
Pero también puede apreciarse algunos casos en los que se ha disminuido la delincuencia, es decir, que a veces la policía de orden pues, ha sido eficaz en la lucha contra la delincuencia. La tercera de las clases es la vinculada con las prácticas policiales dirigidas a la solución de problemas. Esta va a ser una actividad complementaria a la anterior. En estos casos, la policía identifica los problemas que pueden ser causa de la criminalidad, pero no solo va a prestar atención a esos problemas, sino también a otros factores, ¿no? Tales como la protección, las necesidades de las víctimas más vulnerables que puedan permitirles paliar los efectos del delito, o también la protección a quienes estén en proceso de victimario. Bien, por otro lado tenemos la prevención situacional del delito. Sobre esto también estudiaréis en distintas asignaturas, distintas u otras cuestiones, ¿no? El delincuente es un ser racional. El delincuente pues, es un ser humano. Los seres humanos tenemos un grado de inteligencia bastante elevado. Y por lo tanto somos capaces de evaluar los costes y los beneficios de una conducta determinada, ¿no? Los delincuentes son aquellos, según algunas teorías criminológicas, desde luego. Los delincuentes son aquellas personas, o los delincuentes pues, están conformados por ese grupo de personas que optan por cometer el delito a pesar de que existen algunos factores que pueden suponer un coste a la realización de esa conducta. Si yo robo un objeto valorado en 2.000 euros, me expongo a una pena privativa de libertad pues de X tiempo, ¿no? Entonces, ese es el coste que tendría que pagar si es que realizo la conducta delictiva. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de la idea de que los delincuentes somos personas racionales, de que valoramos los costes y los beneficios de la comisión del delito, la prevención situacional del delito va a encargarse de identificar esos beneficios y esos costes que suponen para el delincuente y va a intentar incrementar la dificultad de la comisión de los delitos, les va a hacer más difícil cometer el delito, pero por otro lado va a disminuir los beneficios, va a intentar establecer mecanismos que disminuyan los beneficios de la comisión del delito. Esto, pues, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de evitar que las personas cometan, pues eso, ¿no? Conductas delictivas, realicen conductas delictivas. ¿Cuáles son estas técnicas? Son múltiples. En las diapositivas tenemos las 5 más importantes, pero bueno, hay más. La primera de ellas es el aumento del esfuerzo para la comisión de delito. El aumento del esfuerzo para la comisión de delito. Se trata, por lo tanto, de hacer que sea más difícil la comisión del delito por medio de múltiples decisiones, ¿no? Por ejemplo, entorpecimiento del objetivo. Voy a colocar alarmas por todo lado para que el delincuente, pues, para disuadir al delincuente, ¿no? Si sabe que se va a activar una alarma en cuanto entre a un edificio o que va a ser grabado en cuanto entre a un edificio, pues probablemente eso desincentive la comisión de delitos. Por otro lado, se puede dificultar el acceso y la salida. Puede utilizar pues, cerraduras antirrobo, cerraduras que tengan unas características en cuanto a su seguridad que sean más difíciles de superar, claves de acceso, tarjetas, códigos. Puedo poner mayores dificultades para entrar, pero también para salir. Así que esa es otra de las herramientas. Por otro lado, desviación de los transgresores. Si sé que en una calle determinada se cometen muchos robos porque es muy oscura, pues la ilumino y quizás eso desincentive a los delincuentes. Dificulto, porque claro, si es que la calle está iluminada va a ser más fácil que se les reconozca a los delincuentes. Quizás cometían delitos porque actuaban en el anonimato, pues con una calle iluminada eso es más difícil. Por otro lado, otra de las estrategias es el control
de los facilitadores del delito. Hay objetos que facilitan la comisión de delitos. Pongamos un ejemplo muy claro, las armas. Una pistola puede facilitar la comisión de delitos de robo porque se puede utilizar para intimidar a las personas, a las potenciales víctimas del delito. Es más fácil intimidar a una víctima con una pistola que intimidarla pues, con una piedra, que también se intimidará, evidentemente. Si alguien nos amenaza incluso con un palo, pues suficiente para que estemos muy asustados, pero lo estaríamos más si es que nos amenazan con un arma de fuego. Entonces, si controlamos estos facilitadores de delitos, podemos reducir, podemos prevenir el delito. Y en el ámbito de las armas, pues el ejemplo es muy claro, ¿no? Limitamos el acceso a las mismas. Entonces, prohibimos el uso indiscriminado de armas, solo podrán utilizar armas las personas que tengan licencia para ello y para utilizarlas en determinados contextos, nada más. Entonces, así se reduce también la posibilidad o los incentivos o las facilidades, mejor dicho, para cometer delitos. Bien, eso en relación con el aumento del esfuerzo para la comisión de delito. Pero también podemos hablar del incremento del riesgo percibido. Yo he puesto algunos ejemplos. Estas estrategias, estas técnicas, intentan desmotivar al delincuente, fundamentalmente al delincuente patrimonial, inutilizando perdona, estoy saltándome. Estas estrategias intentan hacer que la detección del delito y la identificación del autor sea lo más probable. Es decir, que el delincuente va a percibir riesgo. Va a saber, de antemano ya sabe que el coste que supone el delito es la privación de libertad y mediante determinadas herramientas, mediante determinadas técnicas, se va a incrementar el riesgo de ser descubierto. El riesgo de ser descubierto y de sufrir la pena privativa de libertad. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. La identificación. Si me piden que me identifique antes de entrar a un local donde voy a cometer delito, pues ya saben cuál es mi nombre, cuál es mi dirección, vamos, saben absolutamente todo de mí. Siguiente ejemplo, registro de entradas y salidas. Más de lo mismo. Otro ejemplo, videovigilancia. Entonces, si estoy enfrente de un cajero de supermercado y tengo una cámara enfrente, pues quizás eso me desmotiva a cometer el delito porque me están grabando. Saben quién soy y saben que estoy cometiendo y tienen una prueba de que estoy cometiendo el delito. Bien, la siguiente estrategia es la de disminución de las ganancias, ¿no? En este caso, ahora sí, se intenta desmotivar al autor de la comisión de un delito inutilizando los objetos sustraídos. Esta es una práctica que se ha extendido a lo largo de la última década, diría yo, las últimas 2 décadas, no creo que 2 décadas, pero sí, sí, puede ser 2 décadas, en el ejemplo de los teléfonos móviles. Entonces, el hecho de colocarle una clave para que pueda activarse, pues dificulta al ladrón el reutilizar el móvil. Digo dificulta, no le hace imposible utilizar el móvil. Pero claro, ya tiene que darse el trabajo de desbloquear el teléfono, de contratar o de pagarle a alguien, a un experto en informática, para que se lo desbloquee y tal. Otra de las fórmulas es inutilizarlo por completo, ¿no? Algunos teléfonos móviles modernos incorporan esta tecnología. La siguiente técnica es la reducción de las provocaciones. Estas técnicas se centran en reducir las provocaciones emocionales transitorias encaminadas a la comisión del delito, ¿no? Vuelvo a traer como ejemplo la iluminación de las calles o la reparación de los cristales rotos, si es que hablamos de la teoría de los cristales rotos que he explicado hace un momento. Y por último, la última técnica es el incremento del sentimiento de vergüenza. Por medio de estas técnicas, lo que se intenta es motivar a las personas para actuar de una manera acorde con las normas de convivencia.
¿no?, establecidas en una sociedad. Por ejemplo, las campañas de violencia de género creo que nos sirven para explicar este fenómeno, ¿no? Si hoy en día la sociedad se encuentra más comprometida que nunca con la erradicación de la violencia de género, digo más comprometida que nunca porque no es que sea suficiente, no tendríamos que estar incluso más comprometidos, pero no podemos negar que la situación actual es mucho mejor a la situación en la que se encontraban nuestros padres, nuestros abuelos en relación con esta materia. Existe un sentimiento de mayor vergüenza, ¿no?, por parte de las personas que cometen este tipo de delitos que el que podía existir hace 50 años, ¿no? Así que pues esas son las técnicas de prevención situacional del delito. Estas se han elaborado algunas críticas a estas técnicas de prevención situacional del delito. Algunos autores señalan que no se llega a reducir la delincuencia, sino que ésta se traslada a otros lugares, es decir, que se siguen cometiendo delitos, pero no donde se han implementado estas técnicas, ¿no? Pero desde luego esto es matizable. Habrá estudios que demuestren lo contrario. En criminología esto es lo que pasa, ¿no? Algunos estudios demuestran la eficacia de estas técnicas. Pero bueno. Y por último, estas técnicas son eficaces para los delitos contra el patrimonio, los robos, los hurtos, pueden ser eficaces, pero no para delitos más graves. Quien ha decidido, mejor dicho, cometer un homicidio, pues que lo va a cometer aunque les pongan estos obstáculos. Así que hay que matizar esta cuestión. En el ámbito de la delincuencia económica también podríamos citar como ejemplo, esto lo veréis más adelante, los programas de prevención del delito que deben elaborar las empresas. Las empresas están obligadas a tener programas de control y de vigilancia respecto de los empleados para que estos no cometan delitos, especialmente aquellas empresas en las que puede haber riesgos de que se cometan delitos, pues, por ejemplo, de carácter económico, ¿no? Así que, eso. Bien. Por otro lado, tenemos que hablar muy rápidamente también de la eficacia preventiva de las penas. Los efectos preventivos de las penas, esto ya lo sabéis porque lo habéis estudiado en la asignatura introductoria del derecho penal. Se manifiestan de dos maneras los efectos preventivos. Por un lado, la prevención general y por otro lado, la prevención especial. Ya sabéis que la prevención general y especial, las dos, tienen dos vertientes, la vertiente positiva y la vertiente negativa. Entonces, hable por sintetizar, porque esto es más complejo y lo habéis estudiado en otra asignatura. Yo no voy a entrar en esta discusión porque no es objeto de esta asignatura, pero por sintetizar, la pena cumple una función preventivo general en la medida que motiva a los demás ciudadanos para que no cometan delitos y dos, para que sepan que el sistema de justicia penal funciona y que confíen en nuestro sistema, en el sistema de justicia penal. Esa es la función preventivo general. Y la función preventivo especial se cumple en la medida en que la pena permite la rehabilitación del delincuente, la reeducación del delincuente. Es decir, se evita que se cometan delitos porque se incide en el propio delincuente. Se le trata, se le rehabilita y luego se le vuelve a soltar, ¿no? Se le recupera la libertad y vuelve a incorporarse a la sociedad de esa persona. Esos son los efectos preventivos generales y preventivos especiales. Insisto, sobre esto hay mucha discusión, no voy a entrar en ella. La criminología tradicional, y esto sí nos interesa, la criminología tradicional acepta que la pena tiene efectos preventivos. Tradicionalmente se ha aceptado que la pena cumple estas finalidades, ¿no? La pena intimida a los potenciales delincuentes, fideliza al resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad sabe que los delincuentes están cumpliendo una pena, es decir, se les castiga, y por otro lado, rehabilita a quienes han cometido delitos. Es decir, la criminología tradicional no cuestiona que se produzcan o que se alcancen estos fines preventivos de las penas. No obstante,
otros sectores doctrinales, en el ámbito también de la criminología, niegan la eficacia de la pena en la prevención de los delitos. Es decir, que esta no es un tema sobre el que exista unanimidad. Existe un amplio sector doctrinal en el ámbito de la criminología que lo que vienen a defender es que la pena ni intimida ni corrige. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué imponemos una pena si no se cumplen los fines que se aspiran a conseguir con su imposición? Así que esa es una crítica que se realiza fundamentalmente desde la criminología. En este sentido, precisamente, se han realizado pues, diversos estudios sobre la eficacia de las penas privativas de libertad. Por ejemplo, en España, los estudios realizados por Redondo, Funes y Luque, que los tenéis en el libro de texto, llegan a las siguientes conclusiones. Primero, cuando una persona, mientras más joven ingresa en prisión, más larga es su carrera delictiva. O sea, que me está diciendo que si le meto a la cárcel a este señor que es bastante joven, pues lo que estoy haciendo es provocar que su carrera delictiva sea más larga, pues no se está cumpliendo el fin preventivo especial en este caso. Segundo, quien ingresa en prisión más veces, reincide más veces. Entonces, nuevamente, el fin preventivo especial no se está cumpliendo. Siguiente conclusión, quienes pasan más tiempo en prisión delinquen más que quienes pasan menos tiempo en prisión. Las personas que están más tiempo en prisión cometen más delitos una vez que recuperan la libertad. Siguiente conclusión, quienes cumplen penas en condiciones más duras son más reincidentes. Mientras peor tratemos a los delincuentes, más vamos a provocar que reincidan una vez que recuperen la libertad. Por último, quienes obtienen la libertad condicional o a quienes se les facilita el acceso a los beneficios penitenciarios establecidos en la legislación, reinciden menos. Fijaros todo lo que me está diciendo este estudio. Que la pena, en lugar de rehabilitar al delincuente, consigue los efectos contrarios. Todo lo contrario. No se acredita los efectos preventivos de la pena, pero sí se acredita los efectos criminógenos de la misma. Todo lo contrario. Entonces, esta es una observación que hay que realizar. Insisto, sobre esto hay que tener en cuenta que existen estudios en el ámbito de la criminología que a veces abogan por la tesis de que la pena no cumple los efectos preventivos que dice perseguir, y por otro lado encontramos otros estudios que muestran que la pena sí cumple esos efectos preventivos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta esa larga discusión en el ámbito de la criminología. No es pacífico, ¿vale? Por último, la última herramienta para la prevención del delito son las políticas sociales. Se cree que uno de los factores que inciden en el desarrollo del fenómeno criminal es la situación de exclusión y de marginación de ciertos sectores y grupos humanos. Esto es muy fácil de comprobar, o al menos esta hipótesis es muy fácil de comprobar. Vamos un día a visitar a una cárcel y hay que ver pues, qué personas están ahí. No están las personas poderosas, no están los directivos pues, de las grandes corporaciones internacionales. Las que están son las personas que forman parte de grupos sociales más desfavorecidos. Entonces, si se parte de esa idea de que las personas que se encuentran en una situación de exclusión y marginación social cometen delitos, no digo más delitos, cometen delitos, a lo largo de la carrera veréis que el delincuente de cuello blanco también comete muchos delitos y que ha sido ocultado por parte de las sociedades, bueno, al ser poderoso ha conseguido ocultarse, siendo conscientes, por lo tanto, que
las personas que se encuentran privadas de libertad normalmente en los centros penitenciarios provienen de estos grupos sociales que tienen unas características muy concretas, lo lógico sería pensar que hay que luchar contra esas condiciones de marginación para evitar que la gente que vive allí pues, tenga menos probabilidades de cometer delito o que tenga menos motivaciones para cometer delitos. Por lo tanto, es importante pues, establecer políticas de ayuda social para que esas personas tengan una mejor calidad de vida y así evitar la delincuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que los estados tienen distintos tipos de recursos económicos. Hay estados que tienen mucha más bonanza económica que otros estados, ¿no? Incluso dentro de un propio país hay épocas en las que hay bonanza económica y épocas de crisis. Entonces, no siempre es posible recurrir a políticas de asistencia social. También es discutible que la pobreza sea causa del delito, provoque el delito. Quizás es uno de los factores que llevan al delincuente a cometer un delito, pero no el único. Pensemos en los delincuentes de cuello blanco. Es decir, la pobreza no explica el delito de cuello blanco. Esas personas nunca han sido pobres. Probablemente ni sepan qué es estar en una situación económica difícil. O si lo dicen que están en una situación económica difícil, pues habría que ver qué tipo de situación económica difícil es. Quizás esa situación económica para mí es, vamos, una situación de riqueza, ¿no? Entonces, la pobreza es difícil de sostener que sea la causa fundamental del delito. Pero si lo fuera, entonces se podrían establecer ayudas, ¿no? Esto también está vinculado pues, con la discusión de si el Estado debe ser un ente proveedor, de dónde saca el dinero el Estado, porque el Estado no produce dinero. Bueno, puede imprimir dinero, pero ya sabemos a dónde nos lleva que se ponga a imprimir dinero el banco que corresponda, ¿no? Entonces, esta situación estas reflexiones tienen mucho que ver con las políticas económicas y sociales que desarrolla cada uno de los países. Bien, nada más que decir tengo respecto de esta lección. Pasamos a la siguiente y última, que yo creo que no voy a acabar. Pero bueno, al menos mencionemos las cuestiones más importantes. Criminología. Se le denomina de distinta forma, de distinta manera. La denominación más importante o más conocida, más extendida es la de criminología verde, pero tiene otros nombres. Criminología conservacionista, Green Criminology, Environmental Criminology, Eco-Global Criminology. Tenéis ahí las definiciones. Vamos a tener una definición restrictiva y una definición amplia. La definición restrictiva nos dice que se trata del estudio de los delitos ambientales. Claro, su objeto es la protección del medio ambiente. Y desde la perspectiva restrictiva, la criminología verde se ocupa del estudio de los delitos ambientales. No obstante, desde una concepción amplia, se va a ocupar de todos los daños que causamos al medio ambiente, sean constitutivos de delitos o no lo sean. Esto desde la concepción amplia. En consecuencia, el objeto de la Green Criminology va a ser el delito, pero el delito medioambiental, el delincuente, pero el delincuente medioambiental, la víctima, pero la víctima de un delito medioambiental y el control social, las herramientas de control social para prevenir los delitos medioambientales. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. Hablemos del delito. El delito va a estudiar pues, los delitos cometidos contra el medio ambiente. Estas conductas pueden ser penales si son constitutivas de delito, pero si adoptamos una concepción amplia, pues incluiremos las infracciones administrativas, incluso infracciones civiles, ¿no? contra el medio ambiente. En cualquier caso, también la criminología, como sabéis, va más allá de la definición tradicional de delito e incorpora otro tipo de daños a los bienes jurídicos, en este caso el medio ambiente. Y pues se estudiarán otras conductas no delictivas, ni siquiera ilícitas,
pero que pueden ser constitutivas de conductas dañosas para el medio ambiente. De hecho, se pueden tratar de conductas perfectamente legales, de conductas desarrolladas por el propio Estado. Así que hay que tener en cuenta esto. Por otro lado, el delito medioambiental tiene una dimensión transnacional. Los daños trascienden las fronteras. Los daños van más allá de las fronteras de un propio Estado. El dañar la Amazonía, fijaros, está en otro continente, en otro hemisferio, en el sur y en otro continente, pues puede tener impacto en nuestro país. Así que la protección del medio ambiente es algo que nos interesa a todos los ciudadanos, ya no digo de un país, sino del planeta en su conjunto. Hay que tener en cuenta que la protección del medio ambiente no es homogénea. En los países desarrollados, la legislación o se cuenta con una legislación, vamos a decir, bastante avanzada en relación con la protección de este objeto, de este bien jurídico. En otros países, en los países en vías de desarrollo también, porque quizás hay menos conciencia sobre la importancia de la protección del medio ambiente, pues la legislación no se equipara a los estándares que tenemos, pues, por poner un ejemplo, en Europa, ¿no? También dentro de los países europeos hay regulaciones distintas en relación con la protección del medio ambiente. No obstante, hay que poner de manifiesto que las directivas que se establecen para la protección del medio ambiente pues permiten cierto margen a los países, ¿no? Por eso decimos que son distintas. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que los daños al medio ambiente muchas veces son irreparables. No se pueden corregir. No es posible corregir esos daños. No es posible restituir al medio ambiente a la situación en la que estaba antes de que se cometa ese hecho, de que se cause ese daño. Y esto es importante porque entra en juego un concepto relativamente novedoso, que es el de las generaciones futuras. Si hoy cometo un delito contra el medio ambiente, voy a perjudicar a los demás ciudadanos, incluso a mí mismo, pero no solo a los ciudadanos o a los habitantes de un país, de una sociedad, del planeta que nos encontramos vivos en la actualidad, sino también a los que están por venir, porque ellos se verán privados del medio ambiente que les habría tocado si es que yo no hubiera causado ese daño en el medio ambiente. Por lo tanto, surge pues, la discusión sobre si las generaciones futuras son sujetos de derechos, pueden tener derechos las generaciones futuras, quién es el titular de esos derechos. ¿Debemos preocuparnos por sus intereses o no? ¿Deben tener valor los intereses de las generaciones futuras? Etcétera. Pues, es una nueva categoría en la legislación, también es objeto de intenso debate en otras áreas del saber. En la criminología estamos viendo, puede ser sujeto pasivo del delito, las generaciones futuras. En el ámbito de la filosofía se discute incluso sobre la propia existencia de las generaciones futuras, ¿no? Pues se trata de algo incierto, no sabemos si va a existir o no. Pues si mañana va a haber una pandemia y acaba con la especie humana, entonces ¿a qué generaciones futuras estamos protegiendo? Entonces, es una categoría que genera bastante discusión. Por otro lado, el delincuente. Hay que realizar también ciertos matices. Decimos que se trata del delincuente medioambiental. Podemos categorizar dos grupos de delincuentes. El primero es el delincuente individual, la persona física que comete el delito. El delincuente individual se va a caracterizar por ser autor del delito medioambiental, pero también por ser víctima del mismo. Y por otro lado, se suele indicar que el móvil del delincuente individual, por lo general, es un móvil económico y a veces por dominio o abuso de poder sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza. Bien, entonces el delincuente puede ser individual, pero también puede ser colectivo. Y entra aquí en juego, o empieza a entrar en juego, un concepto que probablemente todavía no lo habéis estudiado, pero lo estudiaréis con detenimiento, que es la posibilidad de que una persona jurídica sea autora del delito, en este caso del delito medioambiental. Una empresa puede ser
autora, ¿podrá ser castigada una empresa por la comisión de delitos medioambientales? Entonces, muchas veces las personas jurídicas causan daños, algunas veces pues, de manera ilegal, contaminan un río, contaminan un mar, un medio ambiente, un espacio natural protegido, pero muchas veces se causan daños de manera perfectamente legal. Es decir, hay costes que la sociedad contemporánea asume, que son necesarios para el ejercicio de determinada actividad. La contaminación por el uso de combustible pues es algo que asumimos. Es decir, hay empresas que contaminan de manera legal el medio ambiente. Entonces, de lo que se trata es de valorar hasta qué punto o cuáles son los daños al medio ambiente que vamos a tolerar y qué otro tipo de daños no son tolerables. En cualquier caso, esto es una discusión que se reconduce a eso, ¿no? ¿Qué queremos tolerar y qué no queremos tolerar? Porque es que para realizar las actividades, hoy mismo he venido a la UNED en coche, contaminando el medio ambiente, pero eso es una actividad lícita, ¿no? Entonces, he hecho uso de una libertad, que es la libertad pues, ambulatoria, utilizando un coche que contamina el medio ambiente. Entonces, eso es parte del riesgo permitido, el riesgo tolerado. Lo que hay que saber es dibujar, y además esto va variando, ¿no? Dibujar la línea, qué es lo que vamos a permitir y qué es lo que no vamos a permitir. Yo no sé, imagino que sí, llegará el día en el que los coches como el que yo tengo estén prohibidos, ¿no? Y que sea una cosa del pasado utilizar coches que funcionan con combustibles fósiles, ¿no? Sí, eso. Bien. Sí, entonces, muchas veces las personas jurídicas, los delincuentes, las personas jurídicas realizan actividades lícitas y con ello causan daño al medio ambiente. En algunas ocasiones incluso cuentan con el apoyo del Estado y todavía más, muchas veces es el propio Estado el que contamina el medio ambiente. Pensemos en los países en los que se estatizan muchas áreas de la producción, ¿no? En estados que que tienen el monopolio de la producción de hidrocarburos, por poner un ejemplo, pues es el Estado el que está contaminando el medio ambiente. Así que bien, nada más que decir sobre esta cosa. Hablemos de la teoría. Perdón, me falta una cosita sobre las víctimas, solo una muy pequeñita. No sé si lo voy a más adelante. Sí, lo voy a comentar. Bueno, pero ya me lanzo. Las víctimas en los delitos medioambientales. El concepto de víctima en la criminología verde es un poco problemático. Simple y llanamente porque de forma tradicional se ha considerado que los delitos medioambientales son delitos sin víctimas. Hoy en día ya no tenemos esa forma de entender a los delitos medioambientales, pero durante un largo periodo se consideraba que no había víctimas en los delitos medioambientales, cuando en realidad de lo que se trata es que todos somos víctimas de los delitos medioambientales, incluso de los delitos medioambientales que se están cometiendo al otro lado del planeta, o que se pueden cometer al otro lado del planeta. Todavía más, el propio delincuente también es víctima de su propio delito, porque él también disfruta del medio ambiente. Así que hay que realizar esa matización. Estos delitos van a afectar a muchas categorías de personas. En primer lugar, a personas identificadas, ¿no? Por ejemplo, pobladores de un sitio, de un pueblito que conseguía el agua del río que ahora está contaminado y ya no pueden beber ese agua o utilizar ese agua. Identificadas, por otro lado, desconocidas, ¿no? También personas desconocidas pueden ser víctimas del delito. Y las personas físicas, lo que decíamos, nosotros, nosotras podemos ser víctimas de los delitos medioambientales. Personas jurídicas también podrán ser víctimas de los delitos medioambientales, ¿no? El Estado podrá ser víctima de delitos internacionales. La comunidad internacional, víctima, en efecto. Grupos étnicos, pueden verse especialmente afectados los grupos étnicos, determinados grupos étnicos, especialmente si de lo que se trata es de la comisión de delitos ambientales que implican la destrucción de su hábitat,
de aquellos sitios pues, de la selva, casi prácticamente virgen en la que viven estas personas, ¿no? Y se cortan los árboles, se talan los árboles, etc. Comunidades territoriales, hablábamos de las generaciones futuras, también podrían ser potenciales víctimas de los delitos. Ahora bien, hemos mencionado a las categorías de víctimas teniendo en cuenta que todas ellas son personas, físicas o jurídicas. Físicas o jurídicas, pero también se puede plantear la existencia de otras víctimas. Pensemos, por ejemplo, en si el medio ambiente es víctima de los delitos medioambientales por sí mismo. Entonces, aquí empezaremos a discutir precisamente sobre una cosa más compleja. Esto tiene su complejidad. El sistema jurídico en su conjunto está construido desde un punto de vista antropocéntrico. La Constitución, nuestra Constitución, es una Constitución antropocéntrica. Brinda protección a los seres humanos. Reconoce como sujetos de derechos a los seres humanos y, por lo tanto, puede proteger bienes jurídicos de los seres humanos. La vida, la salud, la integridad física, etcétera, etcétera, la propiedad, todos esos son derechos reconocidos en la Constitución y puedo brindarles protección penal. Pero no reconoce que el medio ambiente tenga derechos. Entonces, nos tendremos que plantear, aunque sea desde un punto de vista filosófico, ya no jurídico, si es que el medio ambiente puede ser o debería ser sujeto de derechos. Pero esto supone un cambio en la concepción que tenemos del mundo. La concepción que tenemos del mundo hoy en día es que somos el centro del universo. Todo lo que existe, existe para servirnos. Y no nos vemos como un átomo en la inmensidad del universo, ¿no? Que el universo, si desaparecemos, el universo no ha perdido absolutamente nada. Nos creemos todo lo contrario, nos creemos el centro del universo, ¿no? Así que, como posible víctima, también se discute si se puede plantear que sea el medio ambiente, pues, y esto se aprecia en otras culturas, ¿no? Todavía más. El medio ambiente es un ente que se puede describir y que está conformado por distintos elementos, ¿no? Ríos, lagos, un territorio concreto conformado por especies, animales, vegetales, es decir, todo un ecosistema. Pero hay quien defiende que podemos singularizar la protección en los delitos medioambientales teniendo en cuenta a otros individuos distintos a los seres humanos, concretamente a los animales. Los animales podrán ser sujetos de derechos. Ya no me refiero al medio ambiente. El medio ambiente, pues es eso, ¿no? Todo ese conjunto de elementos que conforman ese medio. Pero ya estoy hablando de los animales en sentido individual, animales singularizados. ¿Podrán ser sujetos pasivos de los delitos medioambientales? Pues también esta es otra discusión en relación con el sujeto pasivo de los delitos medioambientales. Entonces, el concepto de víctima se discute desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos una visión antropocéntrica de la víctima. La concepción que sugiere que el ecosistema puede ser víctima se llama concepción ecocéntrica, o también se le suele llamar ecología profunda, ¿vale? Tenemos víctimas directas, tenemos víctimas indirectas, tenemos víctimas colectivas, ya lo hemos comentado. Hay algunas características de las víctimas en los delitos medioambientales, pero esto lo tengo más adelante, no sé por qué estoy comentando. Sí. El concepto de víctima. Las características más importantes de la victimización en los delitos medioambientales. El daño no se manifiesta de forma inmediata. Quizás es la primera característica. Este hecho va a dificultar la identificación de la víctima, por supuesto, y la persecución del delito. Si no me he dado cuenta de que ha habido un daño, pues no voy a buscar ni a la víctima ni al autor del delito. Luego, se da una doble naturaleza, esto ya lo hemos comentado. El autor del delito es autor y víctima al mismo tiempo.
Siguiente característica, existe una invisibilización de la delincuencia medioambiental. De hecho, también lo hemos comentado, muchas actividades son perfectamente legales y perfectamente toleradas por la sociedad. No tienen absolutamente nada de malo. Ya puse un ejemplo, venir en coche al trabajo. Esto parte de la sociedad del riesgo, también lo hemos apuntado. Siguiente característica, todos podemos ser víctimas de delitos medioambientales. Todos los que estamos asistiendo a esta clase podemos ser víctimas de delitos medioambientales. No obstante, hay algunos grupos sociales, algunos colectivos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que la situación en la que nos encontramos nosotros. Pongámonos pensemos, por ejemplo, en el que se destruye 500 hectáreas del Amazonas, ubicadas en el Amazonas. Pues esas 500 hectáreas destruidas en el Amazonas, pues a nosotros va a dar un poco igual, nos da un poco de pena, esto incrementa el calentamiento global, pero no sufrimos de forma directa esos daños. El pueblito amazónico que vivía ahí, para ese sí que ha sido duro, ese sí que ha perdido. Nosotros no tanto. Por lo tanto, todos podemos ser víctimas, pero existen personas o grupos sociales que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muchísimo más grave, dura que la nuestra. Siguiente característica, no se han elaborado estudios cuantitativos sobre víctimas de estos delitos. Es decir, no hay encuestas oficiales, encuestas de victimación, estudios de antiinforme, son escasos los estudios que se realizan sobre las víctimas de los delitos medioambientales. Sin embargo, a pesar de que no existen estudios específicos, o tantos al menos estudios específicos sobre estas materias, se estima, al menos es una hipótesis, habrá que testarla, que las víctimas de los delitos medioambientales son más numerosas que las víctimas de los delitos violentos. Son más numerosas que las víctimas de los delitos violentos. Ahora bien, la ausencia de estos estudios cuantitativos es una situación que se extrapola a todos los delitos que atentan contra bienes jurídicos colectivos. No es una característica particular de los delitos medioambientales, pero bueno, hay que tener en cuenta esa situación. Hablemos ahora un poquito de los procesos de victimación en los delitos medioambientales. Este proceso puede ser estudiado desde dos perspectivas. El primero, desde el punto de vista de la realización del hecho y los factores del mismo, y el segundo, desde el punto de vista de los efectos o impactos producidos en la víctima. Desde el primer punto de vista, se estudia el riesgo de victimación y las probabilidades que tenemos de ser víctimas del delito. Habrá personas que tengan más probabilidades de ser víctimas del delito y menos probabilidades de ser víctimas de este tipo de delitos. Habrá personas, pues eso, ¿no? que vivan cerca de zonas protegidas, que por lo tanto tengan más posibilidades de ser víctimas directas, y otras que menos. Y por otro lado, desde el punto de vista de los efectos o del impacto producido en la víctima, se estudia la vulnerabilidad de cada víctima. Habrá víctimas más vulnerables y menos vulnerables. Lo decíamos hace un momento. Al poblador de la Amazonía le afectará más el delito que a una persona que vive en Bilbao. Que quemen el Amazonas le afectará más al poblador de la Amazonía que a nosotros, ¿no? Que a nosotras. También se distingue entre victimación primaria, secundaria y terciaria. Estos son conceptos elementales, pero que también se extrapolan en la criminología verde, ¿no? La primaria es la causada por el delito, la secundaria es la causada por el proceso judicial y la terciaria es la sufrida por el autor del delito debido a la condena impuesta por los tribunales. Bien, no sé si voy... Nos quedan 2 minutos. Políticas verdes, sí. Vamos en el texto también tenéis con mayor detalle descritos, enumerados, los textos o los documentos internacionales que tratan de abordar o que abordan la protección del medio ambiente y también establecen previsiones en relación con los daños y los delitos medioambientales. Ahí lo tenéis, ¿no? Declaración de Estocolmo, el convenio de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial cultural y natural,
Protocolo de Montreal para la reducción de sustancias que agotan la capa de ozono, Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración de Río de Janeiro, el Protocolo de Kioto, etcétera, etcétera. Principios del derecho internacional ambiental. Es lo último que nos toca comentar, enumerar. Por un lado tenemos el principio de desarrollo sostenible, el principio de precaución, esto es muy elemental en el derecho, y además en derecho penal lo estudiaréis si no lo habéis estudiado ya cuando se habla de imprudencia, el delito imprudente. Si sabes que puedes causar daño, no realices la conducta. Si sabes que puedes contaminar con esta actividad empresarial, pues no la realices porque vas a causar un daño tremendo al medio ambiente. El siguiente, el principio, quien contamina paga. ¿Quieres contaminar? ¿Quieres que sigamos produciendo bolsas de plástico? Pues las compras, porque no vamos a tolerar o no vamos a fomentar la contaminación gratuita, ¿no? O impuestos a actividades contaminantes, mayores impuestos. Siguiente, principio de cooperación internacional para la protección del medio ambiente. También un acuerdo internacional, o existen acuerdos internacionales para luchar contra la contaminación del medio ambiente. Y por último, principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados en la protección del medio. Tenéis algunos más en las diapositivas y en el texto y los leeréis. Luego en la Unión Europea también tenéis una serie de tratados, la normativa española. Y por último hay que poner de manifiesto la importancia del trabajo que realizan las ONGs en la protección del medio ambiente. Muchas veces incluso han impulsado modificaciones legislativas. Así que pues, su papel es importante. Bien, pues más o menos por encima he explicado la lección. Me han faltado varias cosas, pero no teníamos más tiempo. Así que nada, confío en que leáis el texto y del libro y nada, que tengáis mucha suerte en el examen, ¿vale? Pues nada, ha sido un placer y seguramente nos veremos en asignaturas siguientes, en otras asignaturas siguientes, ¿vale? Pues hasta la próxima. Ajá, no. Adiós, adiós.